Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 241. Aunque no suelo dedicarle estos episodios a personas ya fallecidas, me parece que en esta ocasión está justificado hablar del Papa Francisco, que falleció el pasado 21 de abril. La verdad es que tendría que haberlo hecho antes porque el Papa de la Iglesia Católica siempre es una figura conocida en todo el mundo. Además, en este caso me tocaba hablar de una persona nacida en América Latina y el Papa Francisco era argentino. Será en unos minutos, pero antes déjame recordarte que mis amigos Iñaki y Sergio dirigen la escuela de español que necesitas para mejorar este maravilloso idioma, una lengua que compartimos cerca de 600 millones de personas en todo el mundo. Después de asistir a las clases online de la escuela 15TC, podrás viajar a cualquiera de los países de habla hispana y relacionarte sin problemas con las personas que viven allí. Porque ese es el gran objetivo de aprender un idioma, poder comunicarse. Y eso es lo que te van a enseñar los profesores de la escuela, porque sus clases son muy prácticas, si eso es lo que necesitas. Y en el caso de que quieras aprobar un examen de español por razones de estudio, no hay ningún problema porque también te van a preparar de la mejor forma posible. Así que, sea cual sea tu motivación para aprender español, te aconsejo que te dejes ayudar por los profesores de la escuela 15TC. Su página web es www.15tc.es. Desde ahí mismo podrás contratar tus primeras clases o renovar las que ya has disfrutado. Y para cualquier consulta, duda o pregunta, la dirección del correo electrónico es info@15tc.es. El Papa Francisco ha sido el líder de la Iglesia Católica desde el año 2013. Su nombre real era Jorge Mario Bergoglio. Nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Ha sido el primer Papa de América Latina de la historia y también el primero de la orden religiosa de los jesuitas. El pequeño Jorge creció en una familia de inmigrantes italianos. Su padre trabajaba en el ferrocarril y su madre era ama de casa. Desde joven, Jorge era un chico inteligente y muy interesado por la lectura. Le gustaba mucho la ciencia y pensó en estudiar química. De hecho, estudió un tiempo en una escuela técnica. Sin embargo, a los 21 años decidió convertirse en sacerdote, en cura. Entró en el seminario y comenzó su formación religiosa con los jesuitas, una orden conocida por su disciplina y compromiso con la educación y también con la justicia social. Por cierto, por si no lo sabes, el seminario es como un colegio en el que se forman los futuros sacerdotes o curas. Se puede decir de las dos formas, sacerdote o cura. En el caso de Jorge Bergoglio, fue ordenado sacerdote en 1969 y después trabajó como profesor y rector en varios colegios jesuitas en Argentina. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y luego arzobispo en 1998. En ese tiempo se hizo conocido por su humildad. Viajaba en transporte público, vivía en un apartamento sencillo y solía hacerse su propia comida, sin necesidad de que nadie cocinara para él. En el año 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, lo que significa que formaba parte del grupo que ayuda al Papa y que también puede ser elegido como Papa en el futuro.
En marzo de 2013, después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, los cardenales se reunieron en Roma para elegir a su sucesor. Y después de varias votaciones, eligieron a Jorge Bergoglio. Él escogió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, un santo que amaba la paz, la naturaleza y que también ayudaba a los pobres. El Papa Francisco ha sido un líder muy especial. Ha hablado mucho sobre la importancia de la humildad, la paz, el cuidado del medio ambiente y la justicia social. Y también ha tratado de acercar la Iglesia a las personas que se sienten alejadas, marginadas o rechazadas. Y como te decía al principio, falleció el lunes 21 de abril de 2025 en la Ciudad del Vaticano tras varios meses de enfermedad. La entrevista que vamos a escuchar se la hizo el español Jordi Évole para su programa de La Sexta, que es una cadena de televisión española. Y el tema fundamental es la inmigración, el movimiento de personas desde los países menos desarrollados hacia los más avanzados en términos económicos y de empleo. Son 3 preguntas y las correspondientes respuestas del Papa Francisco. Las escuchamos ya. Usted es hijo de migrante. Cuando ve que 35.000 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo con la intención de llegar al continente europeo, ¿a usted qué se le pasa por la cabeza? No, por la cabeza nada, no entiendo. Por el corazón, mucho dolor, mucho dolor. No entiendo la insensibilidad, o no entiendo la injusticia de guerra, injusticia de hambre, injusticia de explotación, que hace que una persona migre buscando cosas mejores, y la injusticia de quienes cierran las puertas. Usted ha dicho que un país debe acoger a todos los refugiados que pueda. ¿Cree usted que la Unión Europea, los países de la Unión Europea lo están haciendo? El humano tiene que tener el corazón abierto respecto al otro. Entonces, el primer paso es recibir. El segundo es acompañar. Tercero es promoverlo al migrante y para integrarlo, el cuarto paso. Si no se dan estos 4 pasos, el recibir es incompleto. Lo recibís y lo dejas en la calle. Y sigue siendo migrante explotado. ¿Y qué nos pasa a nosotros para no actuar así? El problema de Europa, para mí más grande, es que se olvidó. Se olvidó cuando después de las guerras sus hijos iban a golpear las puertas de América. América del Norte, América del Sur. Se olvidó. En este caso habrás podido captar perfectamente las diferencias entre el español de España y el de Argentina. Si nos centramos en el Papa, en todas sus respuestas utiliza elementos característicos del español rioplatense, como el voseo. Lo podemos ver claramente cuando dice lo recibís y se lo dejás, que es característico del voseo rioplatense. Este es uno de los aspectos más relevantes de su forma de hablar. Y otra de las cosas que solía hacer el Papa era utilizar metáforas para que su discurso fuera más cercano y accesible a todo el mundo. Por ejemplo, aquí utiliza una metáfora muy común en su forma de expresarse. Hablar de la cabeza y el corazón es una forma de comparar la razón y la emoción, cabeza y corazón. Y es algo que utilizamos mucho todos los hispanohablantes. Eso con respecto al Papa. Y ahora te cuento alguna cosa de Jordi Évole porque analizamos ya su primera pregunta. Usted es hijo de migrante. Cuando ve que 35.000 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo con la intención de llegar al continente europeo, ¿a usted qué se le pasa por la cabeza? Usted es hijo de emigrante. Cuando ve que 35.000 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo con la intención de llegar al continente europeo, ¿a usted qué se le pasa por la cabeza? Bueno, en primer lugar, como es lógico, Jordi Évole utiliza el pronombre formal usted
para dirigirse con respeto al Papa. Pero no porque se trate del Papa, es algo habitual en entrevistas formales. Solo usamos el tú cuando existe mucha confianza entre el periodista y el entrevistado o cuando el entrevistado es joven. No tendría sentido que un periodista le hablara de usted a un chico de 20 años, por ejemplo. Eso por un lado. Luego le recuerda al Papa que es hijo de emigrante italiano en Argentina. Aquí te recuerdo que el emigrante es la persona que sale de su país, mientras que el inmigrante es la persona que llega a otro país. Emigrar es irte de tu país e inmigrar es llegar a otro país. En realidad es lo mismo, pero desde distintos puntos de vista. Otra cosa a destacar en esta frase es la estructura con la intención de más infinitivo. Se utiliza para expresar un propósito. Otras maneras similares de decir lo mismo serían para llegar, con el fin de llegar, a fin de llegar, con el objetivo de llegar. Todas esas fórmulas son válidas, ¿no? Y por último tenemos otra estructura interesante, pasarse algo por la cabeza. Esto es algo que decimos mucho en español para expresar lo que piensas en un momento determinado. Por ejemplo, cuando me enteré de la muerte de mi amigo, lo primero que se me pasó por la cabeza fue el sufrimiento de su mujer y sus hijos. En realidad, pasar algo por la cabeza es lo mismo que pensar. Así que Jordi Évole quiere saber lo que piensa el Papa cuando ve que mueren tantos miles de personas en el mar intentando llegar a Europa desde África. Vamos a comprobar lo que respondió. No, por la cabeza nada, no entiendo. Por el corazón, mucho dolor, mucho dolor. No entiendo la insensibilidad o no entiendo la injusticia. No, por la cabeza nada, no entiendo. Por el corazón, mucho dolor, mucho dolor. No entiendo la insensibilidad o no entiendo la injusticia. Aquí el Papa rompe un poco con la lógica de la pregunta. En vez de decir lo que piensa, responde que por su cabeza no pasa nada. Y es que a él esas muertes le afectan al corazón, no a la cabeza. Eso sí, utiliza dos palabras para mostrar su confusión o su rechazo ante algo que considera injusto. Es cuando dice no entiendo. En estos casos a veces añadimos una tercera palabra, nada. No entiendo nada es una expresión que usamos mucho cuando sucede algo que nos sorprende bastante, que nos confunde. Y como te decía hace unos minutos, en este fragmento tenemos una metáfora muy clara. Donde la cabeza no reacciona, el corazón sí. En español, así como en muchas otras culturas e idiomas, se usa el corazón para hablar de los sentimientos y la cabeza para lo racional. El Papa confiesa que le duele el corazón cuando esas personas mueren intentando escapar de la situación en la que viven. Por último, la insensibilidad es la falta de empatía, el hecho de no ponerse en el lugar de otra persona. Eso es ser insensible, ¿no? El sustantivo es insensibilidad. Para el Papa, la muerte de esas miles de personas en el mar Mediterráneo es el reflejo de la insensibilidad de los gobiernos de algunos países, porque no piensan en esa gente que busca una vida mejor. Además, cree que es una gran injusticia lo que está sucediendo en algunos lugares de África. Y a continuación explica en qué consiste esa injusticia, porque tiene hasta 4 formas distintas. Injusticia de guerra, injusticia de hambre, injusticia de explotación, que hace que una persona migre buscando cosas mejores, y la injusticia de quienes cierran las puertas. Injusticia de guerra, injusticia de hambre, injusticia de explotación, que hace que una persona migre buscando cosas mejores,
y la injusticia de quien le cierra las puertas. Esta es la cuarta forma de injusticia para el Papa Francisco, la de los países que no dejan entrar a los inmigrantes. Las otras tres suceden en los lugares de origen de esas personas. Estamos hablando de la guerra, del hambre y de la explotación que sufren por parte de otras personas. Como no tienen nada, esas personas se aprovechan de ellos. Eso es explotar a alguien. Por ejemplo, si un empresario hace trabajar a uno de sus empleados 14 horas al día y solo le paga 8, eso es explotación laboral. Explotación en el trabajo. O sea, explotar es aprovecharse de alguien débil, indefenso, vulnerable, que no puede negarse a hacer algo por su situación personal, quizá porque le hace falta el dinero. Y esa es una de las causas por las que la gente migra. El verbo migrar se refiere al traslado de un país a otro. Por ejemplo, las personas fallecidas en el mar estaban migrando desde África hasta Europa. Estaban viajando de un sitio a otro. Eso es migrar. Son verbos muy parecidos, pero existen diferencias entre ellos, porque emigrar es abandonar el propio país, mientras que inmigrar es llegar a un país extranjero. Así que tenemos primero emigrar, que es abandonar tu país. Luego migrar, que es trasladarse de un país a otro, o sea, viajar. Y por último, inmigrar, que es llegar a ese otro país. Creo que ahora se entiende mejor, ¿verdad? Pues vamos con la segunda pregunta para el Papa Francisco. Usted ha dicho que un país debe acoger a todos los refugiados que pueda. ¿Cree usted que la Unión Europea, los países de la Unión Europea lo están haciendo? Usted ha dicho que un país debe acoger a todos los refugiados que pueda. ¿Cree usted que la Unión Europea, los países de la Unión Europea, lo están haciendo? Aquí tenemos que explicar dos cosas. Por un lado, el verbo acoger, que significa recibir, dar refugio o protección a una persona o a un animal. Te pongo varios ejemplos. La familia decidió acoger a un perro abandonado. O sea, la familia recibió y cuidó a un perro que estaba en la calle. El pueblo acogió con entusiasmo a los nuevos vecinos. Los habitantes del pueblo recibieron de manera alegre a las nuevas personas que llegaron a vivir allí. La universidad acoge cada año a cientos de estudiantes internacionales. Cada año la universidad recibe a muchos alumnos que vienen de otros países. Bien, eso por un lado. Y después tenemos la palabra refugiados, que son personas obligadas a abandonar su país por persecución, guerra o violencia. Hay inmigrantes que son refugiados, pero no todos los inmigrantes son refugiados. Hay personas que llegan a otros países buscando un mejor salario, por ejemplo, no por culpa de una guerra. Entonces, Jordi Évole le pregunta al Papa si la Unión Europea debería recibir con los brazos abiertos a todos los refugiados, sin importar su país de origen. Y esta es la respuesta del Sumo Pontífice, que es otra forma de referirse al Papa. Sumo Pontífice. El humano tiene que tener el corazón abierto respecto al otro. El primer paso es recibir. El segundo es acompañar. Tercero es promoverlo al migrante y para integrarlo, el cuarto paso. El humano tiene que tener el corazón abierto respecto al otro. El primer paso es recibir. El segundo es acompañar. El tercero es promoverlo al migrante para integrarlo. El cuarto paso. El Papa Francisco no responde claramente a la pregunta de Jordi Évole. En cambio, nos ofrece los 4 pasos que debe tener una verdadera acogida, que es el sustantivo del verbo acoger.
En este caso te recuerdo que se refiere a acoger personas de otros países, porque el Papa cree que debemos tener el corazón abierto hacia las personas que lo necesitan. El Papa ha ordenado sus ideas con una simple enumeración. El primer paso es, el segundo paso es, el tercero es. Estos pequeños trucos son muy útiles cuando hablamos en otro idioma, porque nos ayudan a hablar de una forma más fluida. Es una manera de conectar o de unir unas frases con otras. Y ahora vamos con esos 4 pasos de la acogida. En primer lugar, recibir, que es aceptar la llegada de los inmigrantes. Luego, acompañar, o sea, ayudar a esas personas en el nuevo país. Más tarde, promover, facilitar el progreso y el crecimiento del inmigrante en términos de aprendizaje y formación. Y por último, integrar, hacer que forme parte de la sociedad. Esos serían los 4 pasos o las 4 fases de la verdadera acogida según el Papa Francisco. Y añade algo más a esta explicación. Si no se dan estos 4 pasos, el recibir es incompleto. Lo recibís y lo dejas en la calle. Y sigue siendo migrante explotado. Si no se dan estos 4 pasos, el recibir es incompleto. Lo recibís y lo dejás en la calle y sigue siendo migrante explotado. Cuando el Papa dice si no se dan, se refiere a si no se realizan, si no se llevan a cabo esos 4 pasos. Entonces la acogida o el recibimiento no es completo, no es total, es insuficiente. Concretamente él dice el recibir es incompleto. Aquí recibir se transforma en sujeto si le ponemos delante el artículo. Te pongo otros 2 ejemplos parecidos. El comer saludable es importante. El hablar en público da miedo a muchos. El comer y el hablar hacen la función de sujeto en estas 2 frases. Y luego tenemos un cambio de registro porque el Papa pasa al voseo, forma típica de Argentina y otras regiones de América Latina. Dice recibís en vez de recibes y dejás en vez de dejar. Y en ambos casos con el pronombre lo para referirse al migrante. Lo que está explicando el Papa es que no sirve de nada dejar entrar a los inmigrantes en un país si luego no les ayudas a integrarse en ese lugar. Él emplea la expresión dejar en la calle. Literalmente significa no darle un lugar donde vivir, pero también puede implicar abandono social. En esos casos, los inmigrantes cambian de país, pero su situación sigue siendo parecida, porque también pueden ser explotados en ese nuevo país. En España, por ejemplo, hay muchos casos de inmigrantes africanos que trabajan 14 o 16 horas al día en el campo, en la agricultura, a cambio de un salario bajo. Es posible que ganen más dinero que en sus lugares de origen, pero están siendo explotados igualmente. Venga, vamos con la última pregunta. ¿Y qué nos pasa a nosotros para no actuar así? ¿Y qué nos pasa a nosotros para no actuar así? O sea, ¿por qué en Europa no realizamos una verdadera acogida de los inmigrantes? Aquí el verbo actuar significa comportarse o hacer algo. Y el adverbio así se refiere a lo descrito anteriormente por el Papa, o sea, recibir, acompañar, promover e integrar. Así recupera todo ese contenido anterior, como si dijera de esa manera justa y humana, ¿vale? O sea, la pregunta podría ser ¿y qué nos pasa a nosotros para no recibir de manera justa y humana a los inmigrantes? Cuando dice nosotros se refiere a los europeos, ¿vale? Venga, vamos a escuchar la respuesta. El problema de Europa
Para mí más grande es que se olvidó. Se olvidó cuando después de las guerras sus hijos iban a golpear las puertas de América. América del Norte, América del Sur. Se olvidó. El problema de Europa, para mí, el más grande, es que se olvidó. Se olvidó cuando después de las guerras sus hijos iban a golpear las puertas de América, América del Norte, América del Sur. Se olvidó. El Papa está expresando su opinión personal sobre lo que sucede en Europa y lo hace con la expresión «para mí». Otras fórmulas similares serían «en mi opinión», «desde mi punto de vista», «yo creo que». Ya sabes que siempre me gusta ofrecerte otras alternativas para que mejores tu vocabulario. Y luego tenemos la expresión golpear las puertas o llamar a la puerta, que significa pedir ayuda. Así que el Papa nos está diciendo que Europa se ha olvidado de su propio pasado, porque después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, eran los europeos los que emigraban a países americanos buscando refugio. Ahora son otros los que quieren llegar a Europa y en ocasiones los países europeos se niegan a acogerlos. Bueno, el tema de la inmigración es muy complejo. Aquí hemos visto la opinión del Papa Francisco, que durante sus años al frente de la Iglesia Católica siempre se mostró muy sensible con respecto a los problemas de los más débiles. Y ahora, después de las explicaciones, ha llegado el momento de escuchar la entrevista por última vez. Usted es hijo de migrante. Cuando ve que 35.000 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo con la intención de llegar al continente europeo, ¿a usted qué se le pasa por la cabeza? No, por la cabeza nada, no entiendo. Por el corazón, mucho dolor, mucho dolor. No entiendo la insensibilidad, o no entiendo la injusticia de guerra, injusticia de hambre, injusticia de explotación, que hace que una persona migre buscando cosas mejores, y la injusticia de quienes cierran las puertas. Usted ha dicho que un país debe acoger a todos los refugiados que pueda. ¿Cree usted que la Unión Europea, los países de la Unión Europea lo están haciendo? El humano tiene que tener el corazón abierto respecto al otro. El primer paso es recibir. El segundo es acompañar. Tercero es promoverlo al migrante y para integrarlo, el cuarto paso. Si no se dan estos cuatro pasos, el recibir es incompleto. Lo recibís y lo dejas en la calle. Y sigue siendo migrante explotado. ¿Y qué nos pasa a nosotros para no actuar así? El problema de Europa, para mí más grande, es que se olvidó. Se olvidó cuando después de las guerras sus hijos iban a golpear las puertas de América. América del Norte, América del Sur. Se olvidó. Bien, hoy hemos reflexionado sobre la migración, la justicia y el corazón abierto que, como decía el Papa Francisco, todos deberíamos tener. Y para terminar este episodio quiero compartir contigo unos breves apuntes sobre personas famosas que fueron inmigrantes en su época, de una u otra manera. Por ejemplo, Albert Einstein, uno de los científicos más brillantes de la historia, se marchó de Alemania para asentarse en Estados Unidos. Gloria Estefan, cantante y símbolo de la cultura latina en Estados Unidos, llegó como refugiada desde Cuba cuando era niña. Y los padres del futbolista Zlatan Ibrahimović eran inmigrantes balcánicos que se trasladaron a Suecia. Allí creció su hijo y se convirtió en un jugador de fútbol muy famoso. El propio Papa Francisco, protagonista de este episodio, es hijo de inmigrantes italianos que llegaron a Argentina buscando una vida mejor. Por desgracia, también hay casos de inmigrantes que van a otro país para hacer el mal. Por eso muchas veces se genera cierto rechazo a todos los inmigrantes, sobre todo si tienen un color de piel distinto al nuestro. Pero yo ahora mismo también soy un inmigrante en Luxemburgo y aunque no he tenido ningún problema de ese tipo,
Esta experiencia me está sirviendo para saber lo que se siente el hecho de ser extranjero en otro país. En fin, no quiero aburrirte con mis historias, pero sí quiero compartir algo que le sucedió a mi mujer hace pocas semanas. En una entrevista de trabajo, el responsable de la empresa terminó la conversación diciéndole a mi mujer: «Gracias por haber elegido Luxemburgo». Al final no le dio el trabajo, pero esas palabras tan amables nunca se nos podrán olvidar. Bueno, recuerda que puedes descargar la transcripción de este episodio en la web de la Escuela de Español 15TC. www.15tc.es/audios. Y si eres suscriptora o suscriptor del podcast en cualquiera de las plataformas, ya puedes escuchar el contenido extra de este episodio. Espero que te guste y que te ayude a seguir aprendiendo cosas nuevas. Por mi parte, ha sido un placer. Adiós.